Vamos a ir a Santiago, capítulo 5. Nos queda este domingo y el siguiente para concluir nuestra serie de Santiago, y el Señor ha sido muy bueno. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también todos vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, primeramente para alabar tu nombre y adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Nuestras almas están derramadas ante ti. Nuestras vidas están dispuestas, Señor, a glorificar, Señor, tu nombre. Es por eso, Dios, que también en este modo de adoración venimos a disponer nuestros corazones y nuestra atención para escuchar tu evangelio, para escuchar tu sabio consejo, para ser consolados en nuestra aflicción y dificultad por tu palabra, porque, Dios, nuestra esperanza descansa en ti. Nuestra única ayuda del cielo proviene de ti. Nuestras aflicciones, incertidumbres y perturbaciones, Dios, solamente serán solucionadas, Señor, serán quitadas de nuestra vida por el gozo de tu salvación, por la verdad, Señor, de tu evangelio, por la manera como nos dices que esperemos en ti, Dios, y que oigamos, Señor, cómo hemos de esperar. Ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a que toda nuestra mente esté dispuesta completamente, Señor, en tu divino consejo, en tu sabio consejo. No permita, Señor, que el afán de este mundo nos aparte, Señor, de las bendiciones espirituales que recibimos por medio de tu palabra. Gracias, Rey eterno. Amén y amén. Mis amados, hay algo especial con este último capítulo. Le conversaba a mi esposa ayer muy tarde, queriendo estudiar un poco más el sermón, y le decía, es muy especial cómo podemos tener presente el cuidado pastoral que tiene Santiago acá con la iglesia de Jerusalén y los que están lejos de Jerusalén. Realmente vemos a alguien que se ha interesado por las peores circunstancias y que las entiende. Qué terrible es cuando alguien está mal y solamente le decimos, espero que se mejore, ¿no? De que digamos, ore, hermano. Y saben, es cierto que también nos podemos encontrar en circunstancias en donde no podemos hacer nada, es verdad. Tal vez quisiéramos ayudar, animar, estar completamente a tiempo completo al lado de esa persona y serle de ayuda. En lo material, en lo emocional, en lo espiritual. Pero Santiago es un buen pastor y me traía a la mente realmente que lo mejor que yo puedo hacer como pastor es cuidar de las ovejas y sentir afecto por su dolor,
y animarles con ese afecto. Realmente en esta predicación recordaba cada circunstancia de cada hermano de la congregación. Es muy interesante. El Señor trae a mi mente cada momento de dolor, cada prueba, cada pérdida, cada circunstancia que quita el gozo, porque sabemos de que es así. Y mis amados hermanos siguen en mis oraciones, siguen en mis pensamientos. Y hoy, por medio de este mensaje, que nos da un pastor muy atento, con afecto a las ovejas que necesitan ánimo, yo vengo con esa misma intención de parte del Señor. Animarles con afecto y sepan que cada circunstancia que han abierto hacia mí de una manera personal, la tendré presente y sepan que vendrá consolación por medio de esta predicación. Y es algo que me trae gozo. Y nos permite entender de que el Señor nos ama de una manera increíble. Porque Santiago decide asumir su rol como pastor, como ese pastor que ha entendido las circunstancias. Expresa preocupación por las circunstancias en estos textos. Y por ello extiende la mejor forma de afrontar todo lo malo, todo lo peor que reciben estos creyentes en su precaria condición. Porque recordemos lo que nos hablaba los versos anteriores. ¿Qué eran esos creyentes? Pobres. Pasaban situaciones de dificultad, de hambruna, de miseria, de dolor, de desprecio, de maltrato, de duda ante sus circunstancias, con sus familias, con quienes eran sus jefes. Y acá lo que usa Santiago no es decirles, voy a estar con ustedes siempre porque sabemos que no somos omnipresentes, ¿no? Somos seres humanos, somos hombres, somos creación. Realmente, cuando expresamos nuestras dudas, es cierto que esperamos muchas veces demasiado de un hombre, ¿no? Mis amados, no puedo con todo. Soy completamente limitado. Y Santiago también entiende esto. Y él usa algo para afrontar precisamente esa circunstancia y lo extiende a su iglesia, a esa iglesia de Jerusalén, y les dice, o les permite usar el término paciencia. Y reitera esto 4 veces en este texto. Y también les pide que perseverar. Y este énfasis debe quedar en nuestras memorias en todas las circunstancias difíciles como creyentes. Amados hermanos, si ustedes sienten dolor, si ustedes pasan por circunstancias difíciles, si su fe es confrontada, si hay algo que quite el gozo, el Señor les envía a decir, sean pacientes, perseveren. Vamos a abordar el versículo 7. Y nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y miremos el 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que, mis amados, esta charla la titularemos La necesidad de paciencia a los creyentes. Nosotros tenemos una profunda necesidad de paciencia. Aquí Santiago no lo da como una opción, es un mandato. Santiago es consciente de las adversidades y aflicciones. Así que no manda a los creyentes a que sean pacientes desde la indiferencia, es decir, no sé qué está pasando, pero sean pacientes. Mi amado hermano, no tiene sentido de que nosotros invitemos a otros a tener paciencia si no sentimos su dolor, porque va a ser imposible saber cómo animarles en esa paciencia. Santiago conoce el bien que puede proveerles precisamente este mandato, que es ser pacientes.
Y en el contexto de este texto, los pobres creyentes necesitan paciencia frente a las circunstancias de opresión que viven como tal. No hay nada peor que alguien nos quite el pan de la boca y tienen que ser pacientes, les dice Santiago. No hay nada peor que estemos a merced de las circunstancias donde nuestra familia ataca nuestra fe. ¿Y qué nos dice Santiago? Sean pacientes, aun cuando nosotros nos sintamos que completamente desplazados y atacados. Santiago le dice a creyentes que son perseguidos por su fe: sean pacientes, a pesar de que sufran, literalmente se duelan en dolor físico. Santiago le dice a aquellos creyentes que pierden familiares a diario, que pierden inclusive a sus propios hijos por hambruna, y les dice: sean pacientes. Pero Santiago no lo dice de una manera que, como si fuera un dicho: hermano, sea paciente. Santiago les dice: sean pacientes, porque esa es la clave para que de verdad usted pueda vivir una verdadera vida cristiana. En ese momento era como si todos los impíos dijeran: dañemos a los hombres piadosos, a los hombres honrados, hagámosles lo peor posible en su vida, hagamos más difícil su camino. Satanás mismo desea tentar a los creyentes para que pequen en su corazón y que digan: tengo odio, tengo rencor, tengo frustración, no quiero eso, deseo cambiar las cosas, no debería ser así. Y solamente que se aleja el creyente de dar la gloria a Dios. Por eso Santiago les dice: sean pacientes. ¿Y cuántas veces nuestras circunstancias se ven adversas y difíciles por causa de los impíos? Los que dañan a nuestra familia, los que dañan nuestra propia vida, nuestros propios cónyuges no son de ayuda. ¿Cuántas veces hemos estado a merced del mal querer para con nosotros de parte de aquellos que no aman a Dios y odian nuestra fe? Incluso, entonces, en las peores pruebas, este consejo de la paciencia no se debe ver como algo exclusivo para la mala actitud de los ricos. Podemos experimentar la paciencia en todas nuestras pruebas. Lo necesitamos y necesitamos esperar y preservarnos, perseverar en las circunstancias. Mis amados hermanos, ¿qué pasa con alguien que pierde la paciencia? ¿Han visto a alguien que pierde la paciencia? Estalla. Y no hay quien pueda detener su camino. No hay quien pueda evitar las consecuencias de perder la paciencia. ¿Qué es la paciencia entonces? La paciencia es una virtud, una que muy pocos realmente llegan a poseer. Ahora, ¿qué pasa con el mundo? Todo tiene que ser instantáneo, ¿no? Queremos justicia instantánea, es decir, si pasa algo malo contra nosotros, esperamos que la ley actúe así, ¿cierto? Muchas veces no pasa. Pasa algo en nuestra familia y queremos de verdad que las cosas se arreglen o se solucionen, que nuestro esposo, nuestro cónyuge, nuestra familia venga a Cristo, y queremos que vengan así. Inclusive con nuestra misma iglesia, nosotros esperamos que crezcan en Cristo, pero no sucede nada. Pueden pasar años y los hermanos no crecen en la fe. Que llegue rápido ese mensaje. No sirve el WhatsApp, tengo que ya llamar porque no sirvió, no llegó el mensaje al instante. Todo lo hemos llevado hasta ese punto. No podemos esperar. No podemos imaginar esperar resultados. Que esto era lo que esperaban esos creyentes en ese momento. Dios mío, que los ricos sean acabados, que los ricos sean desterrados de este lugar. Danos esa riqueza a nosotros, Dios. Ponnos en el lugar que supuestamente estamos. Danos la salvación que nos has prometido. Y es que inclusive esos resultados capaz en esta vida nunca lleguen, mis amados.
¿Qué haremos entonces? ¿Ser impacientes hasta el fin de nuestros días? No. Santiago ha entendido que aunque nuestra vida pueda ser difícil muchísimos años, con muchas dificultades y cargas, Él nos dice, aún si llegaran a morir, sean pacientes hasta su muerte. Pero ser paciente es mucho más allá que esperar de una manera pasiva. No es esperar a que el tiempo pase, que es lo que pensamos, ¿no? Que ser paciente, no, pues voy a esperar, voy a estar aquí esperando hasta que se solucione todo. No es esperar de una manera pasiva y que esperemos a que todo cambie y suceda. La paciencia también es soportar. Es soportar. Y esto cambia la idea de paciencia, porque no solamente es esperar a que todo cambie, sino a soportar todo lo que está pasando mientras cambia. Soportar la conducta de los demás, esto es paciencia. Soportar las circunstancias difíciles, esto es paciencia. Esas conductas y circunstancias que pueden ser opresoras nos deben llevar probablemente hasta el cansancio una y otra vez. Y ahí es donde el creyente ejercita su paciencia, porque se va a cansar. Somos seres humanos pecaminosos. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar en esa paciencia. El hombre paciente, ¿qué hará? Calmará su alma. No se esforzará en provocar su odio. Si no guarda su ira, pronto caerá en pecado. Mis amados hermanos, ante las circunstancias que el Señor ha traído a cada uno de ustedes, ya sea en su matrimonio, ya sea en las circunstancias familiares, ya sea en los temas laborales o en las condiciones de vida que tenemos como país, debemos procurar la paciencia. Con nuestros gobernantes, con nuestro esposo y esposa, con nuestros hijos, debemos entender que debemos soportar y esperar. La paciencia es longanimidad, y esto es tolerar por mucho tiempo, y ahí empieza a cambiar la idea de paciencia. Tolerar. Mi amado hermano, ¿usted ha tolerado a alguien de una manera que usted dice, yo soy muy bueno? Yo he sido muy entendido, es que yo he sido muy bueno. Pues ahora multiplique esa circunstancia por 1000, porque lo va a necesitar. Porque puede realmente extralimitar nuestra capacidad y necesitaremos que paciencia, tolerancia y soportar. La paciencia es buscar un buen genio, una buena actitud ante lo malo. Eso es paciencia. Es decir, esto no me puede quitar la paz. Mi paz está en el Señor y he de tolerar todo lo que me lleve a glorificar al Señor. Dios es paciente y es el mejor ejemplo que tenemos. ¿Por qué? Porque Él es lento para la ira. Cuando el hombre continúa en pecado, después de escuchar el Evangelio y escuchar todas las exhortaciones dadas en la palabra, Dios es lento para la ira. Él nos tolera. No tolera nuestro pecado, ciertamente. Él lo aborrece. Pero tolera nuestra existencia, esperando que su gracia nos alcance. Asimismo, el hombre debe reflejar esa misma divina virtud en su vida diaria. Mi amado hermano, no sé si para nosotros la manera de solucionar nuestras malas circunstancias es la paciencia. Porque muchas veces buscamos resultados, ¿cierto? Buscamos estrategias para cambiar nuestra circunstancia y capaz nada sirva, solamente que sirva ser pacientes. Y es que acá, ¿qué podían hacer esos pobres cristianos? Perseguidos, atacados por su familia, atacados por los ricos, maltratados, que cualquiera iba y daba un peso a cualquier juez y lo podían mandar a matar a uno. ¿Qué
una revolución. No estaba en sus manos. Lo único que estaba en sus manos era que ser pacientes. Los lectores de aquel momento no podían defenderse, no tenían la oportunidad contra sus opresores. Por lo tanto, Santiago les insta a tener paciencia, ejercerla y dejar todo que en las manos de Dios. Eso solamente traerá la paz al corazón del creyente. Porque si fuera por nuestra propia mano, capaz nunca llegaríamos a ver respuesta. Capaz todo sería peor y más injusto. Y es aquí donde el Señor nos dice: descansen en mi poder, porque precisamente toleramos. ¿Por qué? Porque el Señor está en control. Santiago habla esto para que descansen en sus acciones, en las acciones del Señor. Y para que precisamente ya no hayan deseos de actuar, que los pensamientos sean redirigidos a cosas más provechosas, que traigan más gozo, porque ese es el otro punto. No olvidamos el gozo por nuestra impaciencia. Y que inclusive si pudiéramos tomar cualquier asunto que nos ha afectado nuestra vida, nos ha quitado la paz y el gozo, y pudiéramos solucionarlo por nuestras propias manos, Dios nos dice: mía es la venganza. Y ahí es donde nuevamente Dios nos lleva a decir: dependen de mí, demuéstrenlo con su paciencia. No estamos hablando de no defenderse. Siempre debemos dar vía libre a nuestra defensa. Lo hablábamos esta semana en la confesión de fe con los hermanos de la membresía. El gobierno civil es algo que nos da la autoridad muchas veces para defendernos contra el malo. No se trata de no defendernos, sino de que el que no puede defenderse no busque la venganza. El que no puede solucionar las malas circunstancias con su esposo, con su esposa, con el amigo, con el que hizo mal contra otros o con nuestra familia, no busquemos la venganza si no está en nuestras manos. Recurramos a lo que el Señor ha provisto como justicia, ya sea terrenal o divina, en el día del Señor. No busquemos la venganza, seamos pacientes y esperemos la ira del Señor sobre aquellos a los que Él no les extienda la misericordia. Muchas veces el odio con nuestra propia familia o la impaciencia que nos da nos lleva a decir: no, es que quiero hacerle entender lo malo que es conmigo. Quiero hacerle entender lo malo que fue con mi familia. Cómo me quitó el pan de la boca, cómo dañó la integridad de mi familia, cómo dañó mi integridad de mi corazón. Sepan, mis hermanos, que entre más descansemos en el Señor, menos pecado habrá en nosotros en cuanto a la ira y el odio. Entre más nosotros digamos: este es así, pero el Señor traerá ira si no le extiende misericordia sobre su vida. Y eso es nuestro consuelo. Y eso es lo que precisamente habla Santiago a los creyentes que no pueden hacer nada. ¿Y saben qué es lo más importante de esto? Esta paciencia debe ser perpetua. Es decir, no debe estar ausente en nuestra vida. Porque Santiago les dice algo tremendo que a mí me parece que es la mejor manera de entender de que debe ser uno siempre paciente. ¿Hasta cuándo les dice que sean pacientes? Hasta que el Señor venga. ¿Saben, mis amados? Cuando Pablo, Santiago hablan de que el Señor viene, ellos esperaban ver al Señor en vida, es decir, viniendo en las nubes. Ellos murieron esperando la venida del Señor. Ellos no hablaban de tiempos futuros. Ellos se imaginaban viendo al Señor en poder y gloria en sus días. Y es muy probable que estos hombres creyentes murieron esperando al Señor en sus días. Y por eso es importante que entendamos la importancia, valga la redundancia, de la paciencia, porque pueda que toda nuestra vida esperemos a nuestro Señor. Y Él vendrá, es una promesa. Pero Santiago nos deja una buena manera de entender: sean pacientes hasta el fin.
y nunca dejen de serlo. Los lectores de esta carta sabían que Cristo volvería como un juez, y ese era su consuelo. Cristo viene como un juez, así que vendrá por su pueblo cuando regrese y juzgará a aquellos que dañaron a su pueblo. Amados hermanos, qué difícil puede ser entender y aceptar esto. Pero así como Santiago nos invita, yo también lo hago. Entiendan a Cristo como un juez justo y la paciencia crecerá en sus vidas. Porque ¿qué pasa con el creyente que no entiende la justicia de Cristo y a Cristo como juez? Se siente que desmotivado, se siente completamente abandonado, empezará a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Dios? Y no ha entendido de que Cristo vendrá a precisamente solucionar esa duda y a dar defensa de quienes han sufrido. Ese es el error de los creyentes muchas veces. No son pacientes y no ven a Cristo como un justo juez que vendrá por su pueblo a salvarlo, a redimirlo y a consolarlo. Y es que es impresionante la petición, ¿no? De esperar tanto. Muchos hermanos dirán, ay pastor, pero usted no entiende mi circunstancia. Usted no sabe por lo que yo estoy pasando. No, hermanos, ciertamente no estoy en carne propia, ¿no? Pero, así como Santiago lo dice, no esperemos esto solo como una solución a nuestro problema, sino porque también Dios es glorificado por la forma en que descansamos en Él. Porque recordemos que ¿cuál es el propósito del creyente? Que Dios sea glorificado perpetuamente en nuestras vidas. Si nosotros somos impacientes, no habrá glorificación del nombre de Cristo. Si nosotros somos pacientes, glorificaremos precisamente el lugar de honor de juez como Cristo. Y eso cambia nuevamente la perspectiva. No hay nada mejor que negarnos a nosotros mismos y esperar a que Dios responda a nuestras aflicciones y por ello sea glorificado. Si usted hace las cosas por su propia motivación y por su propia mano, Dios no será glorificado, será usted. Seré yo. Pero si yo digo, descansa en la justicia de Cristo, todo esto malo que me está pasando, Dios será glorificado. ¿Y yo qué? Seré precisamente bendecido por la paciencia, porque solo trae buenas cosas. Santiago nos da un ejemplo en ese verso. Y habla de las expectativas de un cultivador, ¿no? De un campesino, que espera una cosecha abundante, pero que debe esperar primero ¿a qué? A que lleguen las lluvias. El campesino ha aprendido que todo crece según las estaciones del año. Eso todos lo sabemos de una manera casi universal. Y él estima cuántos días son necesarios para que haya fruto y cosecha. Dentro de 6 meses, dentro de 4 meses. Así también sabe que si no hay una lluvia adecuada, en el momento preciso su trabajo será en vano. Mi amado hermano, si usted no comprende de que Cristo va a venir a consolar a su iglesia por medio de su justicia, nunca será precisamente consolado en su paciencia. Es decir, usted ha sido muy paciente, pero no sabe por qué. Es como una paciencia vana. Voy a ser paciente, pero siguen habiendo cosas en mi corazón. Necesito entender que esa lluvia, que Cristo precisamente vendrá a que haya un fruto adecuado en toda la circunstancia de espera, de paciencia. Por más que apresuremos el trabajo también, ¿qué pasa si el cultivador le da por empezar a regar como si fuera lluvia? Puede que no salga tan bien. Puede que tal vez quiera ser Dios en esa circunstancia y depende de las lluvias en los tiempos precisos. Y además de esto,
nuevamente, así quisiera apresurar el trabajo, así como depende de las lluvias, sabe que solamente habrá certeza en el tiempo adecuado de la cosecha. Es decir, debemos esperar nuestra certeza en la venida de Cristo. Esa es nuestra mayor certeza, mis amados. No esperen nada más en este mundo. Cristo juzgará a las personas impías y malas cuando Él venga. Y esa es nuestra certeza. Santiago no da más alivio a nuestra incertidumbre. Él nos enseña que debemos asumir es dependencia hacia Dios. De otra manera solo existirá frustración. Con la cosecha, es decir, con la acción del Señor para con nosotros. Así que esa dependencia no nos hace esperar algo a nuestro antojo, sino que descansa en la justicia de Cristo. Y hay algo bien interesante. Si nosotros pidiéramos la justicia para con los demás, para los que han hecho algo malo, capaz sea poca, pensaría yo. Uno pensaría, es que yo quisiera hacerle mal. Yo tengo la manera perfecta para hacer pagar al que me hizo mal. Somos buenos vengándonos los seres humanos. Pero ¿saben? Frente a la justicia de Cristo y a Cristo como juez, quedamos pequeños. Pensamos que es mejor nuestra justicia. Mis amados hermanos, a nuestro antojo es poco. En su poder como juez, solo nos queda esperar y anhelar su venida, porque será perfecto el fin de los malos, el fin de los impíos, de aquellos que no reconocieron a Dios y fueron en contra de aquellos a quienes Dios ama y dañaron sus corazones y trajeron incertidumbre y trajeron dolor. Y si Dios no trajo misericordia a ellos, será un justo juez. Suena muy vengativo, ¿no? Pero es del Señor esa venganza. No es nuestro deseo, es el deseo del Señor para con los malos. Así que negando nuestras emociones pecaminosas y cultivando la paciencia, deseando que Dios venga y hable por nuestra causa, nosotros encontraremos que plenitud, porque juzgará al impío y exaltará al humilde, nos dice la palabra. ¿Y saben? Podemos ver qué es lo que nos hace falta. Considerar quién promete ver por nuestra causa. Eso es lo que le hace falta al creyente para ser paciente. A veces pensamos que el que va a traer justicia es la policía, es el gobierno de turno, es el familiar prominente en nuestra familia. Es la razón lo que nos dará la justicia. El hombre popular, una buena persona o cualquier tipo de revolución, como lo hablaba ahí en este contexto para con los cristianos oprimidos. Y nos hace falta entender que Dios prometió volver. Nos hace falta entender que esta promesa la hizo a todos los creyentes y no tenemos que confiar y fortalecer nuestro propósito de esperar en nuestra causa y en nuestro querer y en lo que vemos, sino en que Dios vengará nuestra causa como una promesa. Y en cada momento de esperar, nuestra mente no estará llena de ira, de tristeza y decepción y desconsuelo, sino que el gozo y la paz y la confianza hacia Dios nos permitirá glorificarlo en cada momento que nos negamos a nosotros mismos, descansando en su divina voluntad para con los hombres. Mis amados hermanos, ¿quién va a vengarnos? Dios, quien es Dios para usted. ¿Quién es Dios para usted para que precisamente le ayude en esta consolación? Y saben, no se trata solamente de un tema de venganza, sino un tema de respuesta. ¿Pueden cambiar las circunstancias? ¿Quién le promete que pueden cambiar las circunstancias? Es Dios. Ni su querer, ni sus estrategias, ni sus decisiones podrán definitivamente marcar su vida y la línea de su vida, sino solamente Dios.
El creyente es muy bueno queriendo ser Dios, pero no debe ser así. No me imagino siendo Dios. Nunca podría caber en mi mente. Porque este tipo de decisiones no las podría abarcar de una manera plena. Me volvería loco. Prefiero ser quien descansa en un Dios Todopoderoso, que sí puede traer paz, que sí puede hacerlo perfectamente, que sí puede cambiar las circunstancias en mi familia, que sí puede cambiar las circunstancias en lo social en mi país, que sí puede traer justicia ante aquellos que han dañado al cuerpo de Cristo. Amados, si somos pacientes, vamos a fortalecer nuestros corazones. Y por eso necesitamos saber quién es Dios. Y para ellos, su confianza era esperar que el Señor volvía. Ahora ya no se vuelve tan difícil esperar hasta que el Señor venga. Ellos decían: deseo que el Señor venga y juzgue al mundo. Deseo que el Señor venga y traiga un cambio literalmente ante mi mala circunstancia. Ellos no estaban diciendo: Señor, ven ya. Y miren que eso es algo que se ha promovido en la iglesia cristiana, como si pudiéramos nosotros exigirle eso a Dios. Señor, quiero un cambio ya y lo quiero ya. Lo declaro, lo decreto y, mejor dicho, yo lo digo y mi palabra lo digo y así es. ¿Creen que estas son las palabras de Santiago para estos creyentes que necesitan cambiar una circunstancia? No, Santiago, ¿qué les dice? Esperen. Esperen. No decreten, no declaren, no piensen positivamente, no atraigan las cosas, no reclamen, no hablen de una manera positiva como si fuera a suceder, como si le estuvieran hablando al universo para que les consiga las cosas. No, esperen la venida de Cristo. Esa es su certeza, ese es el motivo de su paciencia. Cristo volverá. Y esta es su confianza para esperar. Aun cuando no sepan cuándo volverá, pero deben tolerar y soportar. Pero como decíamos antes, no es solo dejar pasar el tiempo, mis hermanos. La distracción y la duda atacarán nuestra mente en las circunstancias, en nuestras familias y en nuestras maneras de ser oprimidos por el enemigo y por los impíos. Así que por eso, para que nuestra confianza y corazón estén fortalecidos en aquella espera y paciencia, debemos nutrir nuestro conocimiento de a quién esperamos. ¿Saben? Hay creyentes que nunca abren la Biblia. Hay creyentes que les duele venir un domingo y dicen: pero yo voy a esperar al Señor. ¿A quién va a esperar? ¿A quien desconoce de todas las formas posibles? Hay creyentes que precisamente siguen declarando y decretando cambios en su vida, y el Señor Jesús les está diciendo por medio de su palabra: ustedes no tienen que hacer absolutamente nada de eso, tienen que esperar. ¿A qué Cristo esperamos precisamente? ¿Qué conocimiento de Cristo estamos nutriendo nuestra mente para así poder tener más confianza ante las circunstancias de dificultad? ¿Tenemos las expectativas adecuadas de la lluvia que ha de llegar como lo pensaba este cultivador? ¿De que vendrá una cosecha perfecta y sublime en un momento en donde las cosas cambiarán y la justicia vendrá a nuestra vida? Y muchos hablamos de la venida de Cristo y Señor, ven. Pero el conocimiento de nuestro Señor es tan superficial que ni aún entendemos cuán glorioso y bello será para nuestras vidas y para nuestras almas este suceso. Hablamos con temor, ¿no? Ay, que el Señor no venga, que yo no sea el que me quede. ¿Qué va a pasar con mi perro? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con toda mi casa? Qué terrible será escuchar una trompeta, cuando debería ser: viene el juez, viene mi venganza, viene la respuesta a mi situación. Va a cambiar absolutamente toda mi vida estando en medio de la presencia del Rey, el Rey justo, el Rey que es juez.
Y así debe crecer un deseo y un anhelo. Pretender que ese momento debe ser un momento en el cual yo debo estar preparado para esperar lo que va a venir. Yo me imagino a los creyentes de Jerusalén y los que estaban lejos de Jerusalén, dispersos por todas las guerras y persecución. Y yo me los imagino realmente diciendo: viene literalmente mi justicia para mi circunstancia. Para aquello que me ha atacado, viene mi solución. Y se preparaban constantemente, nutriendo eso en su paciencia, anhelándolo y atesorándolo, no como si no fuera a pasar, sino como si fuera una certeza. El Rey del universo ha vuelto y no conozco nada de él. ¿Será mi respuesta? ¿Será mi exclamación? ¿Cómo me dará ánimo eso ante las circunstancias? Si no conozco su poder, su fuerza, sus atributos y sus gracias. Las circunstancias sin el conocimiento de Cristo seguirán siendo mucho más difíciles, mis amados hermanos. Si mi ánimo no es sustentado por la verdad de su justicia, de la justicia de Cristo, por la verdad de Cristo, en su primera y segunda venida, sepan que nada me va a animar, nada me va a consolar, nada me va a ayudar a esperar y soportar. Yo no tengo nada que esperar del Evangelio, más que decepción. Pero si yo entiendo de que Cristo volverá y me vengará y me ayudará en mis circunstancias, ya sea en esta vida o en la vida eterna que nos otorga en su venida, será una bendición para mi alma. El versículo 9 nos dice: hermanos, no os quejéis los unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y aquí viene una advertencia contra la impaciencia. ¿Saben qué pasa cuando uno es impaciente? Contagio. Uno ve a otra persona impaciente y uno dice: quédese quieto, no se mueva, no hable, porque me contagia. Y las personas a las que Santiago les está hablando viven en situaciones, y veamos el contexto, donde los ricos y personas con poder desean dificultar su provisión de necesidades básicas y que pasen situaciones de dolor, junto con la persecución cristiana que vivían en ese momento y contra la aflicción contra sus propias familias. Es decir, creyentes que perdían personas, perdían familiares, ya sea por impíos y paganos atacándoles, o por la precisamente necesidad de alimento y morían por inanición, o por torturas, o por el simple hecho de ser oprimidos, maltratados, explotados, esclavizados. ¿Qué va a pasar con estos creyentes? Yo siento que muchas de las cosas que pasan en mi vida no llegan a equipararse a lo que vivían estas personas, pero aún así tengo que identificarme. Y yo me imagino a estos creyentes de verdad renegando, y es normal, es natural, ¿no? Con el pasar del tiempo, después de tantos momentos difíciles, el corazón termina endureciéndose, siendo insensible, aún con los propios hermanos en Cristo y sus familias. Y eso es lo que nos dice Santiago: si usted es impaciente, sepa que esto lo va a llevar a otras instancias. Y como usted no puede alegar contra el rico, y como usted no puede ir contra el rey que lo está persiguiendo, y como usted no puede ir contra aquel que mató a su hijo, o con aquel que le quitó el pan de la boca, ¿usted con quién se va a desquitar? De una manera pecaminosa. Con su familia y con el cuerpo de Cristo. Y sabemos que es así. Cuando llega la instancia en donde nosotros estamos bravos, enojados, no le decimos nada al que nos hizo enojar. Nos enojamos contra nuestras propias familias, contra nuestros propios hermanos. Porque terminamos expresando emociones que oprimen nuestro corazón y explotan con quienes comparten inclusive esa misma aflicción. Y esto, como les digo, puede ser comprensible. Es un tema psicológico. Reprimimos todo nuestro dolor y explotamos en nuestra impaciencia.
porque somos humanos. Y quien después de todos los peores momentos, si ha pasado muchas circunstancias, no se desahoga, hablará impiadosamente. Pero Santiago desea amonestar esta actitud, mis amados hermanos. Por más natural que sea, no aprovechan nada. Al contrario, irrita también el corazón de aquel que busca ser paciente. Imaginemos esto. Tenemos un familiar que es completamente difícil y nosotros agarramos y explotamos. ¿Esto va a ser provechoso para nuestros hijos? ¿Esto va a ser provechoso para mi esposo o mi esposa? No. Tenemos circunstancias donde somos atacados por impíos y nuevamente buscamos justicia. Alguien murió, alguien falleció, alguien literalmente atacó nuestro trabajo, nuestra forma de vida, nuestra fe. Será bueno venir a la iglesia y decir: estoy mal. El desahogo, mis amados hermanos, no significa desquitarse con el que está cerca, sino más bien entender que Él comparte nuestro dolor y necesitamos que crecer en paciencia juntos. Porque capaz ese que está ahí quiere ser paciente y usted no le ayuda a ser paciente con las circunstancias. Capaz usted irritándolo impide que el Señor sea glorificado en la vida de aquel hombre o aquella mujer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con impaciencia o para que el otro me entienda y nos ayudemos los unos a los otros? Todas estas acciones son pecaminosas, precisamente, el ser impacientes. Y aunque sean naturales, recordemos que la naturaleza del hombre es pecaminosa. Y así como los ricos de esa época y los perversos de esa época no estaban cerca para escuchar los lamentos, nosotros debemos entender de que quejarnos solo traerá ¿qué? Desconsolación. Traerá conflicto con quienes son los únicos que pueden comprendernos. Nadie quiere tener de enemigo al único que puede ayudarme a ser consolado. Eso pasa precisamente con los hermanos o las personas que viven solos y retraídos más bien. Y dicen: yo no necesito de nadie. Y desecho al único que puede ayudarme en la fe. Santiago exhorta a los creyentes a que no se quejen. Quejarse es lo contrario a agradecer, mis amados. Acusamos a Dios indirectamente de nuestras desgracias. Amados, muchos me dirán: pero pastor, ¿cómo así? Si solo me desahogo, entonces, si no tengo una manera de yo sacar todo lo que tengo adentro reprimido, ¿cómo puedo entender realmente de dónde provienen todas estas cosas? Porque bueno, ya entendimos que tenemos que ser pacientes, ¿cierto? Ya entendimos que tenemos que soportar y tolerar. Ahora, ¿por qué? ¿No? Hemos visto beneficios y bendiciones, pero nuevamente diremos: pero pastor, ¿por qué me pasa esta circunstancia en mi vida? Porque mi familia, porque mi trabajo, porque mi fe. Si yo te sirvo, te adoro, te exalto. ¿Por qué? Si no puedo quejarme, entonces ¿qué hago? ¿De dónde proviene todo esto? ¿Quién obra para nuestro bien entonces si todo está mal? ¿Es de Dios la venganza? ¿Es Dios nuestra paz? Cristo volverá y juzgará, pero ¿todo esto para qué o por qué? Mis amados hermanos, no nos perdamos en estas vanas palabras, en estos vanos cuestionamientos. Nuevamente sigue siendo algo pecaminoso, porque en mayor medida desconocemos nuestra verdadera fuente de paz y vida. Muchos me dirán: pastor, mi verdadera paz es que yo tenga trabajo.
Mi amado hermano, eso es una completa mentira. La verdadera paz es Cristo y el conocimiento de Cristo y descansar en Cristo. Pastor, es que mi verdadera paz es que mi familia esté bien. No, porque su familia puede estar mal toda la vida, pero por eso está Cristo y su paz debe descansar en Cristo. Y es el único bien que puede recibir perfectamente en su vida. Incluso podemos añadir a esto que podemos culpar a otros y no a Dios de nuestra posición, juzgando injustamente. Y esto es lo que empieza a decir Santiago. Ok, entonces no van a pensar en Dios, van a cambiar de que Dios no es el culpable de esto, pero sí, mi hermano, es que fue mi hijo, es que fue mi padre, es que fue la circunstancia, es que fue un impío. Mis amados hermanos, nuevamente la justicia le corresponde al Señor. ¿Cuántas cosas tiene que el cristiano dejar a un lado para entender que la justicia es de Cristo? ¿Cuántas cosas tiene que quitar de sus hombros para entender y vivir una vida plena? Es triste cuando hay padres que ante las circunstancias juzgan a sus hijos. Es su culpa. Usted nació. Escuché eso muchos años. Yo estaba bien con el primero, pero el segundo me dañó todo. Y he escuchado hijos crecer con esta idea de que dañaron la economía de su familia. He escuchado esposos y esposas diciendo es su culpa la manera como vivo. Estoy hablando de creyentes, ¿no? Ciertamente un incrédulo sí es culpable. Amados, Dios juzgará esas actitudes, por eso dice que está a la puerta. Nosotros no tenemos que impartir justicia sobre el cuerpo de Cristo. Debemos es que ser pacientes nuevamente. No importa si estamos muy exaltados, si estamos muy enojados con la vida, enojados con Dios, si es el caso, mis amados hermanos, cultiven paciencia. Consideremos que el juicio y lo que promovamos en otros también será juzgado. Cualquier palabra de impiedad y de impaciencia que nosotros hagamos visible y extendamos a otros, esto también será juzgado. Y nosotros diremos, es que Jesús viene a juzgar al mundo, pero ¿qué tal nos venga a juzgar también a nosotros por esas palabras de impiedad? Nuestro consuelo puede desaparecer o inclusive no existir. Y además de que cargamos a otros con nuestros problemas y no traemos ánimo a sus vidas, ni les enseñamos cómo vivir para la gloria de Dios. ¿Ustedes alguna vez han puesto esto como propósito? Seré paciente para enseñar a otros a ser paciente. Y saben, esto funciona. Yo he visto personas muy pacientes y aprendo de ellas. Me comporto. Entiendo cómo saben callar y saben guardar. Y saben cuándo desahogarse y cuándo no. Y esto es prudente y bueno para el cuerpo de Cristo, porque Dios se glorificará en esa vida y me permitirá entender de que yo también puedo glorificar a Dios. Hermanos, oremos y descansemos un minuto en nuestro Dios. ¿Usted está impaciente? Agache la cabeza, ore y dígale al Señor, no es contar 1, 2, 3, 4, 5 hasta 1000 y decir, ya pasó, me calmé. Es pedirle al Señor, Señor, dame paciencia, dame tolerancia, permíteme soportar y perseverar. Pidámosle paz y guardemos los corazones de nuestra familia y del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Hay algo que añade Santiago a estos ejemplos, y añade más. El versículo 10 nos da 1. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Santiago desea reforzar el primer ejemplo por medio de la experiencia de hombres descritos en la Escritura. Si usted cree que aún no ha visto a alguien tan paciente como
para soportar la prueba, le invito a que vaya a la Escritura y medite la paciencia y perseverancia que Dios promovió en todos esos hombres santos. Y cuando se habla de los profetas, no es algo que solamente encierra a los libros proféticos. Los profetas también se consideraban a todos los hombres prominentes por los cuales Dios se reveló. Les doy un ejemplo. Pensemos en Elías. ¿Qué hacía Elías? Elías decía: me van a matar. Estas palabras no sé si alguien ha podido pronunciarlas de manera genuina. Yo espero nunca tener que decir: me van a matar. Pero Elías, ¿qué hacía? Corría por el desierto. Imaginemos eso. Usted correr y correr y correr porque sabe que vienen por su vida. Y vemos la aflicción de Elías, ¿no? Allá en la cueva. Y él definitivamente aún decía: Señor, ¿dónde estás? Era un humano. Era hombre imperfecto. Pero ¿qué pasó después? ¿Hubo respuesta? Claro que sí. No solamente de la gloria de Dios y su poder, reconfirmando de dónde vendría su socorro, sino también en la forma en la que Él venció a sus enemigos por justicia de Dios. Cuando Él vence a Acab, Él dice: el Señor es juez, el Señor es Dios de mi vida. Pensemos en las aflicciones de Jeremías. ¿Saben cómo trataban a Jeremías? A la mazmorra. Allá donde cae todo lo peor y lo más sucio. Perseguido, decían como el profeta llorón, ¿no? El que llora y llora porque se la pasaba triste, desolado por las circunstancias. Pero él fue perseverante y aún fue cuidado por hombres paganos por esa perseverancia. Dios cuidó de su vida en muchas circunstancias. Mucho más vemos la perseverancia que demostró Daniel. Daniel, ¿qué hizo? El Señor es mi paz, el Señor es mi justicia, el Señor es quien vengará. Cierra la boca de los leones de una manera increíblemente maravillosa. Y antes del ejemplo del campesino, era un poco más fácil aceptar que Dios definitivamente vería por los suyos con todos estos hombres. Santiago nos dice que podemos sufrir hasta el extremo y aún así podemos ser pacientes. No sé si veamos la dirección de esto: sufrir hasta el extremo, mis amados hermanos, pasar las peores circunstancias de nuestra vida y ser probados en todas las maneras posibles, y aún así podemos ser pacientes. Esto de extremo no quiere decir que no podamos, sino al contrario, que podemos serlo y mejor, como si fuésemos contados como bienaventurados también. Versículo 11 nos dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y este texto nos lleva a las palabras de Cristo en Mateo 5, 11 y 12. Nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mi amado hermano, sonará raro, pero ojalá sean perseguidos como yo seré perseguido. En todas las circunstancias, porque seremos bienaventurados. Y es curioso, seremos felices. ¿Qué nos sirve de esto? Porque todos somos perseguidos de diferentes maneras. Todos pasamos circunstancias de diferentes maneras. De que todos tendremos el mismo consuelo. Y lo necesitaremos. Y necesitamos prepararnos para eso. Si somos creyentes, Cristo nos dice que tomen su cruz y sigan. Así que su cruz definitivamente debe ser cargada de la manera más gozosa posible. Y que con paciencia y perseverancia.
Bienaventurado el hombre que se preserva bajo la prueba. Así inicia esta epístola, Santiago 1:12. Santiago parece decir que el creyente que persevera soporta activamente su carga cuando está en la prueba y tentación. Y es decir, entre más suframos las circunstancias, mayormente tendremos la fuerza y valentía para sobrellevar futuras cargas que han de venir. ¿Saben? Los creyentes que todo el tiempo le huyen a las pruebas se van a encontrar una mayor y no van a poder sobrellevarla. No sabemos cuándo el Señor quite de nuestra vida a los que queremos. No sabemos cuándo el Señor quite a quien amamos como esposo y esposa. No sabemos cuándo el Señor permita que otros vengan sobre nosotros y actúen con poder. Y un poder pecaminoso que busque nuestro dolor. No sabemos cuándo esto sucede. Pero ciertamente necesitamos nutrir nuestra paciencia para esta circunstancia. Hoy les voy a leer el testimonio de Policarpo de Esgrima. Y él se prepara de una manera muy peculiar. Él fue un mártir de la iglesia. Y esto narra así: Quadratus, que era precisamente su instigador, le insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. A lo que Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? ¡Qué impresionante! Finalmente los soldados lo agarraron para atarlo a una estaca. Atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaba a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. ¿Puede usted, puedo yo, pronunciar estas palabras en nuestro momento de mayor prueba y dificultad? Analice por un momento su mayor prueba. ¿Usted puede pronunciar esto? Señor, gracias por este momento, te glorifico. Me haces parte de los bienaventurados que han de sufrir por tu causa y para glorificar tu nombre. Así que, ¿qué mal habrá en medio de la prueba si el Señor es nuestra gloria, nuestro sustento y nuestro consuelo? ¿Qué mal habrá en nuestra prueba? Todos aman la historia de Job hasta que les toca ser Job. Pero amados, somos llamados a la paciencia. ¿Qué es lo que hace a la historia de Job una historia única e inigualable? Él es conocido por su fe perseverante. Y esa fe lo lleva a triunfar. ¿Qué dice Job? Yo sé que mi Salvador vive. Ese era su consuelo aún en la dificultad. Yo sé que mi Salvador vive. Yo sé que aunque la estoy pasando mal, yo sé que mi Salvador vive. Y ese es mi gozo y mi consuelo. Al Job no pecar contra Dios, Dios lo bendijo doblemente a causa de su perseverante fe, su paciencia. Santiago le dice a sus lectores: ¿han visto el final de Job? Procuren ser Job en la prueba si desean un final así. Señor, yo sé que tú vives, vendrás por mí, juzgarás a los malos, eres mi consuelo y yo soy paciente en esperar lo que tú puedes darme. Sea doble o sea nada, espero en tu perfecto plan para conmigo. En todo lo malo que estoy viviendo es perfecto y es bueno. Y yo no les estoy hablando de qué, de una manera puntual en cosas materiales. Estamos hablando de un final donde Dios es bueno y en sus propósitos todo es bueno, espiritual, emocional y materialmente. Y acá hay algo especial: Dios es bueno y compasivo. No pensemos que desea nuestro mal.
Decimos Dios, ¿por qué la circunstancia? Dios es bueno con dar esa circunstancia. Él no tiene ningún despropósito con nuestra prueba. Si Dios permitió que el diablo tomara todo de Job, si Dios permitió que los ricos oprimieran a todos los creyentes en ese tiempo de Santiago, ¿le interesa a Dios la vida de los que tienen fe en la tierra? ¿De verdad tiene sentido, propósito su angustia? Sí. Dios se preocupa por su pueblo y Él tendrá compasión y misericordia para con los suyos. Ese es el significado de ese verso 10. Así que todo esto se traduce en un Dios te sostendrá. Dios te sostendrá. Si nuestra fe ha de caer, Él nos sostendrá. Si la prueba o tentación está, Él nos sostendrá. Él será compasivo y nos sostendrá para su gloria y para nuestro bien. Él nos sostendrá. Por eso es bueno ser pacientes. No es tan difícil de entender si conoces a ese Dios misericordioso y compasivo. Ese Dios que murió por ti y por mí. Ese Dios que de verdad nos ama. Ese Dios me sostendrá. Aun cuando pienso que mi carga es grande, Él me sostendrá. Aun cuando siento que me es difícil negarme a mí mismo, Él me sostendrá. Hemos visto el final de Job. Si nuestra fe está en Jesucristo, Él nos sostendrá de igual manera. Mis amados hermanos, ¿acaso ustedes y yo no debíamos morir? Claro que sí. Merecíamos morir y merecíamos la muerte eterna, pero Él nos ha sostenido. Desde antes de la fundación del mundo. ¿No nos hace pensar que aún nos sigue sosteniendo y va más allá y nos sostiene en nuestra necesidad y en nuestro desconsuelo? No olvidemos la promesa en Jeremías 31:33. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 12 para concluir. Nos dice sobre los juramentos. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en tentación. ¿Tiene algo que ver con esto? Poco o nada. Pero en cierta manera nos lleva a ser que creyentes honestos en todas las circunstancias. ¿Somos oprimidos? ¿Eso quiere decir que tenemos que ser diferentes? Claro que sí. ¿Sabe a qué se refiere con esto? ¿Usted ha jurado por su mamá? ¿O por el equipo? ¿O por el país? ¿O por su padre? No lo haga más, mi amada hermana. No es como delante de Dios le prometo que esto fue así. Si usted es creyente, diga la verdad. Sí, y ya está. Me decía una vez mi esposa, yo le decía, pero es que yo vi otra cosa. Me decía, no, pero es así. Y yo le decía, no, pero es que yo otra cosa. Yo decía, ¿me estás creyendo o no me estás creyendo? ¿Crees que te digo la verdad? No te digo la verdad. Yo le dije, sí, le creo. Le creo. Y es así. Cuando nosotros hablamos con otro creyente, esperemos su honestidad. Y yo me imagino acá, precisamente a los creyentes, además de todo esto, cayendo en falsos juramentos. Y es una manera de exhortar una buena conducta para cerrar el tema. No hay mucho que ahondar en esto. Seamos honestos. Mis amados, les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a concluir este día orando al Señor.